Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Hoy, 14 de diciembre del año 2023. Se nos fue el año, se nos fue este 2023 y les saludamos con mucho gusto desde los estudios de MG Medios, completamente en vivo en Irapuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas. Aquí le estamos saludando en una emisión más de Derecho de Réplica con Juan Elías, y como todos los jueves, un gusto saludar y compartir el espacio con mi compañero, amigo y hermano, el maestro Eduardo Elías. Maestro, ¿cómo estás? Te puliste con la presentación. Oye, ahora viene usted muy verano. Pues sí, mira, ya después de venir súper abrigado ya por el clima, pues aquí en el estudio se siente el calorcito de familia, para lo cual pues invitamos a todos a que compartan ese calor en sus hogares, con sus familias y disfruten estas fiestas. Doctor, ya hoy 14 de diciembre 2023, edición número 52 de Derecho de Réplica con Juan Elías, de este 2023. Y como dice la canción, con esta y nos vamos, doctor. Con esta y nos vamos. Con esta y nos vamos, y por este año, evidentemente, y nos vamos a descansar, nos vamos a un periodito vacacional. Obviamente regresamos y amenazamos con volver en enero, pero, pero pues ya, la edición número 52 con un tema que ya traíamos, que ya les debíamos, carta aporte, un tema que ha causado mucho revuelo, que ha llamado mucho la atención, y bueno, pues hoy tenemos un invitado especialista y nos va a ahondar un poquito, o un muchote más bien, con el tema, y nos va a explicar exactamente de qué se trata. Y bien, pues aprovechando, queremos darle las gracias a nuestro patrocinador, Agua Embotellada El Arbolito, agua que cumple con todas y cada una de las normas que le marca la Secretaría de Salud, agua que puede encontrar de sabor natural, con distintos sabores. Ayúdame, dice Diego, con los sabores del arbolito. Este es café, canela, limón, horchata, chía, ¿cuál otro? Rompope, que está riquísimo. De fresa, pues aprovechando que estamos en la capital del mundial de la fresa, y pues también recordándoles que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de perdónenme, MG Medios Televisión, desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y puede seguir nuestra transmisión a través de las multiplataformas de MG Medios, como es Facebook, como es YouTube, TikTok, Instagram, todas las redes sociales que pueden encontrar. En todas nos va a encontrar como MG Medios o MG Medios Televisión. Asimismo, a través de la aplicación Ours Network, la puedes cargar y seguir completamente en vivo toda la barra de programación que nos ofrece MG Medios durante las 24 horas. También les recordamos que tenemos abierta una línea de WhatsApp 462-157-4522, en la cual estaremos recibiendo sus saludos, comentarios, preguntas, felicitaciones, inclusive nos puede regañar, siempre y cuando no lo haga tan duro. ¿Verdad, doctor? Sí. Pues ya está. En la cara no, porque en la cara no, porque de eso vivimos, evidentemente. Doctor, pues ya bien contentos, te dejo cámaras y micrófonos contigo para comenzar este 52 edición de Derecho de Réplica. Muchas gracias, maestro. Y bueno, como todos los jueves con nosotros, ya en el estudio, el programa laboral o el segmento laboral, un tema por demás que ha gustado mucho y nos lo han estado pidiendo, sobre todo con casos muy concretos, como el que hoy nos plantea el licenciado Diego Marín Don Juan. Diego, un gusto saludarte ya en el cierre del año. En el cierre del año, doctor, y pues tenemos ahorita muchos temas que son acorde a estos tiempos, y nos cayó este tema, este asunto en la semana, doctor, de una persona. Es una persona pues ya un poco grande, ya de edad, pero aquí la cuestión de esta persona es que el patrón les dice a los trabajadores: pues tal día vamos a ir a la peregrinación al puente de Guadalupe, vamos a trabajar mediodía y de aquí pues nos vamos a ir a la peregrinación. Se les va a pagar su día completo, pero el que falte o no vaya a la peregrinación, se le va a descontar su día, y aparte se le va a quitar lo del séptimo día, el bono del séptimo día. Bueno, pues esta persona se inconforma, doctor, hace su manifestación y pues la despide el patrón por no estar acorde a las creencias que él tiene, y argumenta el patrón pues que esta persona es una revoltosa. Pero si recordemos, doctor, aquí
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6º, 7º, que son los derechos de opinión y crítica, así como en el artículo 24, que es la libertad de culto, ¿sí? O sea, esto ya es, aquí el patrón le está violando sus derechos, así como en las prohibiciones, doctor, del artículo 132, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que el patrón deberá pagar todos los salarios, así como las prestaciones a los trabajadores, y no podrán ser retenidas por ningún motivo. Aquí lo que estaba haciendo el patrón pues era tratar de condicionarlos y retenerles este pago para obligarlos a ir a lo que es la peregrinación. También acuérdese, doctor, que en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción 1, dice que negarse a aceptar trabajadores por razón de género, edad, culto, o sea, religión y cualquier cosa que afecte los derechos humanos, pues queda estrictamente prohibido. Bueno, da de baja el trabajador, bueno, no la da de baja, es un despido totalmente injustificado. Se acerca a nosotros, le damos la asesoría y vamos, recordemos que cuando se violan los derechos humanos, esto queda exceptuado de no entrar a una conciliación. Así lo dice el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, que quedarán exceptuados estos casos, pero no es nada más eso, doctor, sino el trabajador ya llegando el patrón llegando a la conciliación, dice que este trabajador no lo está corriendo por no ir a la peregrinación, sino lo está dando de baja, lo está corriendo porque ya no cumple los requisitos propios del trabajo, como son la edad. Pero recordemos que pues ahí también es otra violación a los derechos humanos, doctor. Recordemos que también el artículo 123, fracción 2, pues fue modificada y dice que una vez que cumplimos los 18 años, de ahí hacia adelante no hay límite de edad para poder un patrón contratar a un trabajador. No le podrá poner un límite. De los 18 años para abajo sí, porque son menores y requieren otro tipo de ajustes en la propia ley, pero aquí este caso en específico, doctor, y va muy acorde a estos tiempos que muchos patrones pues profesan una religión y quieren imponer a sus trabajadores a que sigan esa religión, y recordemos que no. Todo trabajador tiene libertad de culto, así como de manifestación, y por lo tanto, si son despedidos por una situación de esta, es un despido totalmente injustificado y tendrán que liquidar, tendrán que pagarle su indemnización constitucional, así como las partes proporcionales de todas sus prestaciones, doctor. Ok, ahí entonces se convierte en un despido injustificado, ¿no? Totalmente un despido. Por doble vía. Por doble vía, porque pues aquí le está prohibiendo su libertad de culto, y la otra dice ya no cumple los requisitos por la edad. O sea, está violando totalmente los derechos humanos de esta persona, y pues este trabajador, si nos vamos bien a juicio a fondo, podrá enfrentar alguna sanción, doctor, por la violación plena a los derechos humanos que está ejerciendo sobre los trabajadores. Pues es un tema muy interesante y muy ad hoc, Diego. Yo creo que vale la pena que la audiencia que nos ve en MG Medios sepa que no le pueden condicionar, porque bueno, ahorita es muy ad hoc, ¿no? Y estamos hablando de una peregrinación católica, pero esto aplica para cualquier religión, o cualquier creencia, o cualquier ideología que tenga el patrón. Porque imagínate que el patrón tiene una ideología de adoración a ex persona o personaje, y obliga a sus trabajadores a que sigan esa misma, profesen esa misma idea, y si no te corro, pues bueno, yo creo que habrá que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, pues prácticamente pues estas personas, hay muchas veces que se acercan a abogados que pues desconocen o conocen muy a lo ligero la materia laboral, doctor, y como yo siempre les he dicho a mis alumnos en la universidad, para poder aprender el derecho laboral hay que empezar defendiendo patrones, que es lo más difícil, para que vean cómo se dan las violaciones a todos los derechos laborales, y de ahí van a agarrar mucha experiencia, doctor, para poder aprender la materia. Pues buen dato, Diego, buen dato. No quiero cerrar el bloque sin agradecerte
puntualmente el que hayas estado con nosotros todo el año. Hoy cerramos Derecho de Réplica por el 2023. Las siguientes 2 semanas les vamos a hacer una pausa. Y bueno, obviamente que haremos una pausa también en el tema del segmento laboral, pero agradecerte, ha sido un segmento que ha gustado, ha sido un segmento que ha despertado muchas conciencias. Y pues prepararnos para el 2024, Diego. Pues nos vamos a preparar muy bien, doctor, porque tenemos un dato muy interesante sobre la nueva reforma esta que ya está casi en puerta, que es los 20 días por paternidad. Allá ve que son 5 días, pero ya tenemos muy buenas noticias en eso. Tal vez nos negaron las 40 horas laborales, pero ahora tenemos otras prestaciones que son muy buenas. Pues ahí tenle dónde cortar, maestro, para el tema laboral el próximo año, ¿no? De acuerdo ahí con las reformas que ya nos viene anunciando el licenciado Diego Marín, y que pues van a ser aplicables a todos, ahí nos atañe a todos y cada uno. Y pues como dijo el juez, libéralo. Libéralo y que no se mezcle con el resto de los testigos. Es correcto. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos a Derecho de Réplica, ya está nuestro invitado, un tema por demás interesante, no se lo pierda. Aquí seguimos con usted. De regreso con usted aquí en Derecho de Réplica, gracias por acompañarnos, gracias por seguir con nosotros. Y les decía yo que un tema por demás interesante el que tenemos el día de hoy, pero bueno, quisiera que el maestro
Eduardo sea el que presente a nuestro invitado y nos comparta el tema de hoy. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, como ya lo hemos venido anunciando desde el inicio del programa, el tema principal del programa de hoy es Carta Aporte 3.0, que ya venimos platicando ahí que es una nueva versión, y nuevos salarios mínimos. Para esto, bueno, pues hoy contamos nada más y nada menos que con un amigo de ya hace tiempo y compañero de Coparmex. Él es el ingeniero Israel Figueroa Lara. Israel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y platicar un poquito de su amplia trayectoria, muy resumida. Él es administrador en la empresa Compopráctica, aquí en la ciudad de Irapuato, es socio en el software Soft Appetit, asimismo también es capacitador externo para el IECA en los temas CFDI y Carta Aporte, también es socio de Coparmex, como ya lo venimos refiriendo, y asesor en Compact para el sistema comercial Pro. Israel, es un placer tenerte, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias más bien a ustedes por el espacio, por la invitación. Es un gusto siempre estar con cualquier socio Coparmex. Gracias. Y sobre todo con alguien que es un gran amigo y un gran mentor. Gracias, Israel. De verdad que valoramos mucho que esté con nosotros, Israel. Aprovecho para saludar con mucho afecto a mi querido compañero y amigo, el contador René Figueroa, que es papá de Israel, ¿verdad? Él fue el que inició los temas con nosotros en Coparmex. Y me da mucho gusto que hoy ya los jóvenes estén ingresando a estas esferas. Israel es parte de la comisión de empresarios jóvenes de Coparmex, al igual que Emilio Laguna Beltrán, que también está aquí conmigo. Emilio, son compañeros, son amigos, creo que hablan un mismo idioma los jóvenes, y de verdad me da mucho gusto, Israel, que haya esta intención de venir a hablar de un tema tan técnico, porque Carta Aporte 3.0. Ya la contadora Ana María Alvarado, Anita, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso, nos había abierto el tema, ¿no?, de qué es Carta Aporte, pero me gustaría que de todos modos nos compartas qué es una Carta Aporte para quien no está familiarizado con el tema. Claro que sí. Una Carta Aporte propiamente es un documento que podríamos decir un comprobante, pero ¿qué comprueba? Esa es la pregunta. La Carta Aporte lo que nos permite es comprobar ¿no? A ver si yo estoy entendiendo, Israel. Por ejemplo, MG Medios, que tiene equipo de cómputo, tiene cámaras, tiene micrófonos, tiene pedestales, tiene tripiés, etcétera. Si nosotros tenemos que trasladar este equipo, que no es para venta, digamos, vamos a un evento a Guadalajara, si una autoridad me detiene, ¿yo debo tener una carta aporte? Esa es muy buena pregunta. Y ahí vamos a empezar a platicar un poquito más de algunas cuestiones o consideraciones de la parte técnica. Resulta que la carta aporte, si se fueran al estricto sentido de la autoridad, sí me tendría que estar solicitando un documento a mí como MG Medios, que ellos le llamarían de tipo traslado. ¿Por qué es de tipo traslado? Porque, como bien lo comenta, yo no lo estoy vendiendo. Es parte de mi activo fijo. Así es. Exactamente. Si nos fuéramos en este contexto, yo tendría que documentar que yo voy a salir de aquí, de la oficina de MG Medios, tomaré un tramo de vía federal hasta la zona de Guadalajara, y mi ubicación final o mi destino será, póngale usted, el auditorio Telmex, por decir algo. Sí. En este contexto yo podría registrar mis tripiés, mis cámaras, mis micrófonos, podría registrar todo el activo de MG Medios que se está yendo conmigo en ese transporte, así como el vehículo, quién lo está manejando,
a qué horas se estima que va a salir el viaje, a qué horas puede estar estimándose la llegada del viaje. Y es una confusión, yo creo que lo que todavía existe. Al día de hoy, como bien lo comentábamos, es la versión ya 3.0, pero para que exista una versión 3.0 esto ya implica que existieron una versión 2 y una versión 1. Y es correcto, la versión 1 nace por ahí como un anteproyecto desde antes del 2020, desde antes del COVID. No se pudo hacer la implementación de este proceso, ¿por qué? Porque dejaron muchos vacíos en cuanto a procedimientos y a formas que, sobre todo, las cámaras de autotransporte no tenían una certidumbre de qué datos eran obligatorios, de qué datos podían a lo mejor enmascarar en un PDF, qué datos sí eran de riesgo y qué procesos podían ellos estar complementando. La versión 1 eso fue. La versión 2 empezó a darles un poco más ya de sensatez a lo que ellos hacen, que es uno de los sectores más importantes del país. Imagínense, un día que nos quedemos sin el autotransporte, nos detenemos el país. Y en la versión 2.0 agregaron catálogos y agregaron algunos cuantos procedimientos, pero fue hasta ahorita la versión 3 donde nos queda muy claro a quién le aplica y a quién no le va a aplicar el timbrado a partir de este próximo 1 de enero del 2024. Y es ahí donde entra una respuesta un poco más elaborada, yo diría. Ahora, ¿a quién sí y a quién no? Exactamente. ¿Verdad? Sí, justamente era la interrogante que yo tenía, doctor, y que pensaba formular. Entonces eso quiere decir que no va a aplicar para todo el mundo, porque por ejemplo en el sector empresarial nos encontramos con esta cuestión muy recurrente. Nos dicen, es que tengo que tramitar la carta de porte, y es que tengo que tramitar... A ver, espérame, de entrada, ¿le toca a todos? Ya con este nuevo 3.0, ¿a quiénes sí y a quiénes no? Esa es muy buena pregunta y la respuesta a lo mejor es un poco ambigua en este momento. Los que sí es obligatorio, que tienen que entrar el día 1 de enero con esta obligatoriedad, es todo el sector autotransporte. Okay. Todo el sector de autotransporte en su modalidad terrestre, marítima y aérea. De mercancías. Exactamente. No de pasajeros. No de pasajeros. Okay. Lo que es transporte de pasajeros aplicarán otro tipo de reglamentaciones, pero evidentemente no es la finalidad de la carta aporte. Carta aporte específicamente hablamos, traslado de mercancías. ¿Me quiero llevar lote de celulares? Bueno, eso sí lo tendré que estar documentando. ¿Quiero llevar pasajeros de un sitio a otro? No voy a tener que preocuparme de hacer ese timbrado. Lo que sí es un poco preocupante es que al día de hoy, fuera del sector autotransporte, ¿quién es el otro gran sector obligado a estarle emitiendo? Y muchas veces son aquellos grandes mayoristas, comercializadoras, empresas comercializadoras, sobre todo empresas manufactureras, que ellos sí tienen una necesidad al momento de que hacen su venta de generar una venta en ruta, de generar una entrega en ruta, de generar lo que diríamos el canvaseo. Y muchas veces se da que ellos sí utilizan tramos de autopista federal y hasta el día de hoy no lo habían estado timbrando. Muchos tomaron todavía como cierto de que había una prórroga del no timbrado. ¿Qué es timbrar o no timbrar? Perfectísimo. El timbrado es simplemente darle validez ante la autoridad a un documento, en este caso al SAT. Al SAT, Al SAT. Israel, perdóname. Adelante. Yo recuerdo cuando el traslado de animales, de ganado, regularmente hay, y creo que atendiendo a la pregunta del doctor, normalmente la fitosanitaria, que Sí. les expedía unas guías que permitían el traslado de esos animales. Exactamente. ¿Es algo similar? Es algo similar y precisamente qué bueno también que tocamos lo de la parte sanitaria, porque ellos van a ser unas de las autoridades que van a poder solicitar la carta aporte, ¿sí? Esos retenes que nos encontramos, bueno, esas, Sí. porque no son retenes como tal, Sí, sino son arcos que se son Puntos arcos. de Son puntos de verificación. verificación. Claro, perdón, gracias doctor. Sí, Por orientarme. ¿Sí? Esos famosos filtros de verificación van a ser unos de los puntos. Y antes de tomar este tema, lo que era el timbrado y el no timbrado, el timbrado simplemente es que tú, el documento que ya tienes capturado en tu plataforma, en el sistema que tú quieras que pueda facturar, simplemente tú le vas a dar un clic donde dice timbrar y en ese momento se le asigna un sello que le da validez. Una cadena digital. Una cadena digital que le va a dar una validez ante la autoridad, que es el SAT en este caso.
Sin embargo, con esta versión 3.0 vamos a tener más cuidado. ¿Por qué? Porque ahora se va a generar un segundo código QR. No sé quién de ustedes ha estado familiarizado a revisar los PDFs de sus facturas. Hay un pequeño código QR regularmente aquí en la parte izquierda Uno que inferior. dice PIN. Sí, sí. Pues ahora vendría en el caso de carta aporte un segundo código QR con los datos del traslado propiamente. ¿Qué es lo que le va a dar certidumbre entonces este segundo QR a nuestro documento? Que es una carta aporte que sí está validada ante la autoridad llamada SAT. Que no es un documento que propiamente alguien se pudo haber inventado. Tienen que tener ambas la validación y puede ser con cualquier dispositivo que tenga acceso a un QR. ¿Qué es un QR? Es un código de respuesta rápida. Como ese código QR, en un momento más buscamos si quieren uno y lo muestro sin ningún problema. Ajá. Y ese QR, la autoridad, Emilio, siempre nosotros hemos dicho en derecho administrativo, a ver, la autoridad debe de tener competencia y facultad. Ahora, pues tendrán las herramientas necesarias para poder leer un QR o será desde cualquier instrumento, aunque sea personal. Considero, doctor, de acuerdo incluso a los criterios que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, para que la autoridad pueda generar un acto de molestia de esa naturaleza, debería de contar con la infraestructura necesaria, oficial, con las certificaciones, tanto para el equipo como para el personal que lo va a operar, para darle seguridad jurídica y para darle una garantía al ciudadano que está siendo molestado de que realmente el aparato con el que se está escaneando ese código de respuesta rápida o código QR se está leyendo legítimamente con la información que la autoridad fiscal, en este caso el SAT, proporcionó al momento de validar ese ¿Y así se hace, Israel? Sí, así se hace. Sin embargo, en la última actualización que nos mandan sobre las preguntas más frecuentes, se determinó en qué formato yo podría incluso presentar este complemento de carta aporte una vez timbrado. Y la autoridad fue muy claro. El formato ideal sería el formato digital, el formato mediante el escaneo de los códigos QR. Sin embargo, también será permisible llevarlo no nada más en un digitalizado, de forma impresa. Podrá optar el contribuyente por cualquiera de las dos alternativas o las dos alternativas a la Ahora, vez. volviendo al ejemplo de MG Medios, ¿no? Sí, sí. Que voy a Guadalajara, me detiene un elemento ahora llamado de la Guardia Nacional. De la Guardia. ¿Él tiene competencia? Sí. La Guardia Nacional es una de las autoridades que nos podría estar pidiendo este documento al momento de hacer alguna inspección, algún retén. También van a estar dentro de otras autoridades, como lo comentábamos, la parte de sanitario. Secretaría de Salud también estará capacitado. Evidentemente, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre todo en las aduanas. Ojo aquí, porque esta versión incluye muchos nuevos puntos que no teníamos contemplados antes para tanto importadores como exportadores. Así que ojo aquí, que es donde viene la verdadera complicación en los procesos de administración de empresas. Y muchas empresas, sobre todo, que son micro y pequeñas empresas, que tendrían que adaptarse pues prácticamente en espacio de 2 semanas a este tipo de nueva reglamentación, podríamos decir. Pero en gran teoría serían estas 4 autoridades: el SAT, la Guardia Nacional, bueno, el SAT y la SHCP, Guardia Nacional, Secretaría de Salud y los personales de aduanas. Esto a partir del 2024. Sí. Todavía en el 2023 no. Todavía a ¿Quiénes partir de eran ahorita no. autoridades en el 2023? Seguían siendo las mismas autoridades. Sin embargo, a este momento podíamos estar emitiendo nuestra carta aporte con errores. ¿Errores a qué me refiero? Pues utilicé a lo mejor una clave que el SAT nos daba para vehículo de 8 ejes y yo tengo un vehículo de 10. En ese momento pues, no había un problema para mí si me hacían una revisión. Simplemente iban a validar que estaba timbrado y con eso yo podía continuar. Ahora, si yo trato de hacer ahora un timbrado y me detienen y resulta que yo sí tengo 10 ejes y le puse 6 ejes, entonces ahí sí ya puedo tener una amonestación en caso de que el personal sea de la autoridad fiscalizadora en este momento. Y hablaremos en un momento más también de las multas, que sí son un poquito elevadas
para ser bastante honestos. Y son multas que se van a ir actualizando año con año y están en el anexo 5 de la resolución miscelánea, actualizables a principios de cada año. ¿De qué te habla esto, Emilio? Híjole, yo le doy una lectura, doctor, algo interesante, porque pues, nos dicen que no van a subir los impuestos. Sin embargo, creo que la recaudación va a incrementar en otros aspectos, como bien refiere Israel, ¿no? O sea, aquella persona que no tenga la debida asesoría, que no cuente con una estrategia fiscal contable adecuada, que no tenga una estrategia empresarial sólida, se va a enfrentar a temas de multas con la autoridad y va a haber una lluvia de créditos fiscales, doctor. Es la percepción que yo tengo. Ahora bien, surge una pregunta, aprovechando que tengo cámaras y micrófonos, surge una pregunta que a lo mejor podría obviarse, sin embargo, para la audiencia no nos comenta la persona su nombre, es una clave helada 461 y nos pregunta, además de que ya nos explicaron, les doy un poco el contexto de la pregunta, que es una carta aporte, si podemos esclarecerle la finalidad de por qué la autoridad está pidiendo este requisito, cuál es el objetivo, qué obtiene la autoridad o qué obtiene el ciudadano al momento de implementar esta estrategia de carta aporte. Claro que sí, lo que le están dando al momento de generar la carta aporte, como bien decía al inicio, es un comprobante, pero este comprobante nos va a poder dar frente a la autoridad la legalidad que los materiales o mercancías que yo estoy transportando de punto a punto son de procedencia lícita. Ok, correcto. Perdón que te interrumpa, ingeniero. Entonces, ¿podemos entender que es una especie de regulación fiscal? Es mantener el una control especie de las mercancías desde la entrada hasta la salida y los puntos de venta. Así es. Correcto. Y esta versión sobre todo es el control de la mercancía desde que empiece el ingreso al país hasta que sale por un proceso de exportación, sea temporal, que es el famosísimo A1, o salga como una exportación ya de tipo virtual, sobre todo para las empresas maquiladoras que están en los programas como el IMEX. Entonces, es un control muy estricto, incluso podríamos decir es una herramienta de ultra fiscalización que ya tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque prácticamente la autoridad ya no tiene que estar determinando muchas cosas. Nosotros, con el llenado de cada factura, cada nota de crédito, nómina, carta aporte, timbrado de retenciones o el timbrado de los cobros, el famoso complemento de pago, Sí. con esto estamos dándole nosotros a la autoridad toda la información que ellos requieren para determinarnos en una muy buena medida cuánto es lo que le vamos a estar pagando mensualmente y si coincide o no coincide cuando presentemos nuestras declaraciones anuales. Es un tema, bueno, tengo otras preguntas, pero veo a Marco Ruiz inquieto. Allá desde la periquera. Mi querido Marco. Sí, doctor. Bueno, pues aquí nuestro invitado pues genera mucha controversia y anda aquí lo lleno de comentarios y saludos. Primeramente teníamos a María de Jesús, quien ya sabe, no se pierde aquí nuestro programa. Dice que saludos a todos, nunca se pierde el programa. Bueno, pues ya. Le mandé saludos, por cierto, me encontré a su hijo, a Chuchín, y le digo, oye, ¿y sí es cierto que nos ve tu mamá? Dice, todos los jueves. Entonces, saludos a María Luisa. ¿Es María Luisa o María de Jesús? María de Jesús. Ah, María de Jesús, ok, saludos. Así es. También tenemos a Karen Arredondo, quien refiere que es un excelente programa. Tenemos un saludo de Antonio Hernández, saludos si es un tema también de derecho aduanero. Bueno, pues creo que sí, también claro, se relaciona Así es. Sí. ambas ramas. Hay preguntas aquí muy interesantes. Venga. Dice Natalia Gómez, ¿cuál es el contenido de la carta aporte? Ok. Qué buena pregunta. Luis Ramírez, por otro lado, nos refiere qué autoridades me podrían solicitar este documento, que era lo que estábamos comentando hace un momento. Quizá a lo mejor especificar o que le quede un poquito más claro aquí a nuestro televidente. También tenemos a Adriana León que dice cómo y dónde se tramita esta carta, que creo que también ya lo había referido, que es en el SAT, ¿verdad? Muy bien, Marco, gracias. Dos preguntas interesantes. Interesantísimas. ¿Qué contiene la carta aporte? La carta aporte, en esencia,
la vamos a poder dividir en 3 grandes secciones. La sección de mercancías, la sección de ubicaciones y la sección de figuras. En un momento elaboraré un poco más la sección de figuras porque se divide en subcategorías. La sección de mercancía, como bien lo estoy comentando, vamos a tener que estar haciendo la captura de nuestros productos, pero nuestros productos llevarán un cierto orden. En este caso tendremos que colocar el código de barras o el código de producto de forma interna, el nombre del producto, las claves producto servicio del SAT, así como la clave de unidad de medida, la unidad de medida con la que lo tengamos registrado y el peso unitario en kilogramos. Hay 2 opciones, puede ser registrado en kilos o puede ser registrado en libras. Sin embargo, para no tener complicación, la recomendación siempre será en kilogramos. Y dado que muchos de los sistemas de facturación, el timbrado está redondeado a 2 decimales, muchas ocasiones queremos ponerle 3, 4, 5 décimas a nuestras mercaderías y no puede timbrar porque no valida suficiente, marca algún error. ¿Qué es la recomendación? Redondéenlo al siguiente número entero más próximo. No es un dato que tenga que ser exacto. Esto en cuanto a la mercancía. En cuanto a las ubicaciones que vamos a colocar de dónde está saliendo, la razón social o el nombre de la empresa, de dónde es el origen. Y junto con eso, irá amarrado lógicamente la dirección, que no es necesariamente la dirección fiscal, puede ser una dirección de recolección. Okay. Son direcciones distintas. O incluso, si es la dirección fiscal la misma de recolección, también la podremos usar. ¿Qué nos va a pedir de ahí? Elementalmente, el código postal y el estado al cual está relacionado. Sin embargo, sabemos que con código postal está casado con códigos que la misma autoridad del SAT ya tiene, de municipio, localidad y colonia potencial. Entonces estamos dándole el dato prácticamente en esta bandeja. Y en el caso del destinatario tendremos exactamente lo mismo. ¿A qué empresa se está dirigiendo? Y es una pregunta que nos habían también hecho mucho. Oye, ¿qué pasa si yo tengo un cliente que nunca pide factura y siempre le facturamos a público general? O le ponemos un nombre y un RFC genérico, pero le ponemos todo el detalle de la dirección, santo y seña como dirían. Bueno, ese ya no es un problema que a ti te va a incumbir como el emisor de este CFDI. Será problema en caso de que la autoridad diga, oye, a esta persona le están llegando muchos comprobantes, aún con un RFC genérico, porque yo no lo tengo todavía dado de alta. Y ahí podría la autoridad tomar cartas en el asunto y decir, bueno, como yo ya te detecté a ti, que sí estás teniendo una actividad económica, entonces vamos a hacer un proceso donde te determinaré cuántos ingresos promedio has podido tener en los últimos 5 años y en base a eso cuánto me vas a deber de impuestos. Pero repito, no es un problema de quien va a emitir la carta aporte, es un problema de ese receptor que vaya en las ubicaciones. ¿Y había un tercer sector? Sí, el de las figuras. El de las figuras, ahí determinaremos por qué vía estamos moviendo la mercancía. Puede ser terrestre, puede ser marítima o puede ser aérea. Podemos incluso tener escenarios combinados donde son 2 o más formas de transporte. Claro, la recomendación ahí es hagan cada carta aporte hasta donde concluya ese medio de transporte. Si voy a llevar de aquí hacia el aeropuerto Benito Juárez, haré una carta aporte. Y si yo tuviera el control de las aeronaves para hacer el segundo trayecto, pues entonces documento mi segunda carta aporte con el Benito Juárez como mi punto nuevo de origen. Este es otro de los puntos también críticos. ¿Por qué? Porque aquí se están adicionando datos del vehículo. ¿Y qué datos nos están pidiendo? Nos están pidiendo el modelo, que prácticamente es el año, nos están pidiendo el número de placa, nos están ¿De qué vehículo? ¿En el que vas a trasladar? Sí, en el vehículo que estoy haciendo el traslado, se pondrá la matrícula en este caso. El caso del autotransporte es muy interesante, sobre todo porque los permisos SCT sí son verificables. Y son permisos que mucha gente pensaba, ay mira, le pongo 5 caracteres y ya me lo va a validar. La realidad del día de hoy es que no, el permiso de SCT empieza con una parte de nuestro RFC propio
más cierta codificación que ellos utilizan y al final SCT, ese es el permiso del de autotransporte. Y hay un dato nuevo que apareció y que no se tenía contemplado hasta esta versión. El peso del vehículo en bruto. ¿Cuánto pesa en vacío el vehículo en el que transportas? ¿Por qué? Porque ahora resulta que existe un nuevo nodo que va a ser verificable. ¿Cuánto pesa tu vehículo? Más, hablábamos del peso unitario de mercancías por la cantidad de mercancías que mueves y me tendría que dar un peso aproximado de todo el flete junto con el vehículo. Algo que podría llegar a ser verificable si la autoridad dijera, tengo que hacerte la inspección, vamos a la báscula que está aquí más adelante, más próxima, y sobre eso cotejar los datos si es o no es concordante la información. Y por último, el operador, el chofer. Y en el chofer vienen datos también, igual que las ubicaciones. Sin embargo, aquí sí se valida que el chofer esté dado de alta tanto ante Hacienda como con el Seguro Social. ¿Por qué? Porque el RFC de un operador debe de ser validado contra lo que llamaríamos lista de RFCs. Si no está en esta lista el operador y tú quieres timbrársela, no va a salir el timbrado de tu carta aporte, por más que quieras hacerla. ¿Cómo ves, Emilio? Doctor, pues como ya comentaba en un principio, creo que se presta esto para un control fiscal, ¿cómo denominarlo? Supremo, porque hoy cualquier persona que tenga que desplazar una mercancía tiene que declararla sí o sí. Porque si no, no solamente se va a enfrentar a una situación de una multa ante la autoridad fiscal, un crédito fiscal, sino que también todas esas autoridades que ya nos comentó aquí Israel, que son facultadas o que tienen competencia para poder generar esa molestia hacia los ciudadanos, pues van a poder emitir una multa como tal, ¿no? Suponiendo que la Guardia Nacional pide una inspección y pide la carta aporte de la mercancía, o sea, no solamente va a ser la vista que le pueda dar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que también se va a sumar la infracción de tránsito que pudo haber generado el acto de molestia, ¿no? Fíjate que yo lo veo también desde un ángulo un poco diferente. Yo, por experiencia en el derecho administrativo, ubicamos que entre más complejo es el proceso, entre más compleja es la norma, mayores oportunidades a la corrupción. Y el hecho de que tú digas, pues A, B, C y D te pueden multar, híjole, eso no da una certeza jurídica del acto de molestia. Probablemente desde tu ángulo, Israel, lo veas como un magnífico control. A lo mejor yo soy muy mal pensado y creo que la puerta de la corrupción está ahí. A veces es portón, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí, sin duda alguna. Y ahora que empecemos con la parte de las multas, nos vamos a dar cuenta cómo efectivamente se podría confirmar que sí es un portón, no es un pórtico. Claro, y mira, y te lo digo, por ejemplo, en el tema de las verificaciones, ¿no? Cuando tú vas a la verificación a la Ciudad de México, o que hoy no circula en la Ciudad de México, híjole, te hacen un cuento, no tremendo, válgame, de lo que representa, etcétera, etcétera, y que terminas diciendo, pues, ¿sabes qué? Pues mejor ya como es. Lamentablemente, ¿no? Desafortunadamente, muchos casos así puede que se empiecen a prestar a partir de este 1 de enero del 2024. Todavía hay mucha gente que piensa que hay prórroga contra la obligación de la carta aporte. Desafortunadamente, no ha sido evidente que la obligación está desde el 1 de enero del 2022, el timbrado, de forma obligatoria. Y han pensado que se ha ido prorrogando. Lo que se fue prorrogando fueron las multas, las verificaciones y las sanciones. No fue la obligación de timbrar. Hasta el 2023 no había multas. Sí, y todavía este 2023 se planeaba introducir las multas en el mes de junio. Sin embargo, la autoridad decidió homologarlo para que diera tiempo suficiente a terminar el protocolo con las aduanas al 1 de enero del 2024. Por eso es que no empezaron con este tipo de procedimientos. Y como bien lo comentan por ahí, me parece que había una segunda pregunta. Esta está muy sencillita. ¿Quién emite la carta aporte o cómo se solicita? En el caso de que tú necesites que te transporten mercancía,
si tu proveedor te va a hacer el propio timbrado o el propio traslado, tendría en teoría que timbrar la carta aporte tu proveedor. En caso de que lo tercerice con una fletera, entonces él le pasará la información pertinente a la fletera, que más o menos son 20 campos sobre las mercancías, y la fletera será la encargada de timbrar una factura de servicio a este proveedor, pero irá amparada con carta aporte también, que ese es el segundo escenario. Ahora, ¿qué va a pasar con la parte de las multas? Porque queda en un espectro bastante amplio. Las multas, desafortunadamente, como dije, son actualizables año con año. Y en este momento de 2023, la multa más pequeña, por no llevar el comprobante, estamos hablando de 400 pesos. Esta es la multa más pequeña. La multa más alta en este momento, estamos hablando de 112,700 pesos, por lo que le llamaría a la autoridad reincidencia. ¿Reincidencia en qué momento? Durante el ejercicio o el año. Entonces, si nos fijamos bien, tenemos un margen de maniobra Muy amplio. bastante amplio, prácticamente 112,000 pesos nada más. Y estos importes se actualizarán el próximo año. Cabe destacar que una de las preguntas o de las respuestas frecuentes concluye que en caso de que la autoridad, de las que son capacitadas para poder solicitar la carta aporte en cualquiera de sus puntos de inspección, si tú no logras demostrarla, independientemente de la multa, puede generar un segundo acto de molestia de la autoridad que se llama confiscación de la mercancía. Y la confiscación de la mercancía, estamos entrando en otro tema y en otro apartado completamente distinto de lo fiscal. ¿De qué te habla, señoría? Doctor, pues evidencia en amplio espectro ese portón que ustedes ya comentaban, ¿no? O sea, ese mínimo y ese máximo para cómo opera la realidad en cuanto a las inspecciones y los actos de molestia, pues prácticamente estamos hablando de que cualquier ciudadano podría ser extorsionado de esa manera, ¿no? Es que si no te arreglas conmigo, van a ser 112,000 pesos. Y de entrada, ¿quién no va a preocuparse en ese sentido? Sí, ¿no? porque, a ver, yo no entiendo. Me quedo dudas en el tema de las multas, Israel, pero si te parece, vamos a mandar micrófonos con Marco. Claro que y sí. Cuando regresemos, Sí, ¿cómo no? me describes esto, porque ahorita me abriste aquí un panorama muy amplio, ¿eh? Muy amplio, claro que sí. Ahorita lo abordamos. Marco Ruiz, te veo inquieto. Así es, doctor, nos siguen llegando varias preguntas aquí y comentarios, saludos, que aquí con nuestro invitado que pues, en un momento nos va a resolver. Pero primeramente yo creo que vamos a un corte comercial y regresamos, ¿no? Correcto. Correcto.
De regreso al último bloque, como lo habíamos mencionado, tenemos aquí varias dudas, comentarios que nos hacen llegar aquí, doctor. Vamos a empezar a darle... Adelante, Marco. Bueno, primeramente Adrián Cortés hace una pregunta, dice, ¿me puedo hacer acreedor a una multa si no tengo este documento? Que bueno, era algo que también ya habíamos comentado hoy un poquito acerca de este tema. Mariana Pérez nos dice, sin duda México le ha invertido bastante al tema de impuestos, considerando ya uno de los mejores del mundo. Que creo que bueno, es una opinión bastante interesante y que pues es verdad, ¿no? Dentro de todo. Jaime González por su parte nos dice, ¿qué es el tránsito internacional de mercancías? Y tenemos un último comentario de Arlet Villafuerte, si doy servicios de mudanzas también estoy obligado a tener este documento. Y por último tenemos dos saludos, uno de Nicole Pantoja que dice saludos, excelente programa, muchísimas gracias. Tenemos a Miguel Domínguez, excelente programa, saludos a mis estimados amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Miguel Domínguez desde Guanajuato, saludos al Maluco, allá en Guanajuato capital, donde siempre nos ven y tenemos buenos amigos. Nos quedábamos en el corte, Emilio, hablando de estos márgenes pues tan amplios, ¿no? 400 pesos o 112,700. ¿Cuál quieres? O sea, es así como que, ¿cuál te pongo o cuál te toca? No sé. Es correcto, doctor, pues justamente es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Esto se presta a esa interpretación de cuál te pongo o cuál quieres, ¿no? Sobre todo por esta diferencia tan amplia entre el mínimo y el máximo que la ley obliga a la autoridad a establecer un mínimo y un máximo, no es así como que el que yo te quiera poner, pero ¿qué tendría que considerar la autoridad? Creo que esta parte nos la puede comentar Israel sobre el tema de las multas. O sea, ¿qué van a considerar estas autoridades que ya nos mencionó? ¿Cuáles rubros o categorías para poder definir una multa, ¿no? En un momento determinado? Porque si no, queda la puerta abierta al tema de la corrupción que ya comentábamos, ¿no? O sea, en la experiencia que tiene el corporativo sobre combate de multas, donde también tenemos un área especializada en este rubro, nos hemos enfrentado a cuestiones en las que la autoridad le dice al particular, pues mira, la multa te va a salir en tanto, cabrón, y les dan el monto más alto, ¿sí? Y dice, tú sabes, o te aclimatas o te aclimueres, ¿no? Entonces, deja abierta esa puerta, pero Israel, ¿qué rubros tendrá que considerar la autoridad? Claro que sí. En el caso de carta aporte, para ser muy puntuales, son 3. Hablamos, el primero es, yo expedí una factura, por ejemplo, soy transportista y el 4 de enero yo timbro una factura por la prestación de mis servicios. Pero, sorpresa, se me olvidó que mi administrativo agregara todo el complemento de carta aporte a esta factura. Bueno, en este caso, yo podría estar recibiendo una multa ahí, es muy pequeño el rango, es de 400 a los 600 pesos. ¿Por qué? Por tener un documento fiscal timbrado, pero sin el complemento añadido. La segunda es, en caso de una revisión, si una de estas 4 autoridades a mí me hace una inspección, me requieren que yo lleve la carta aporte y yo no lo cumplo con exhibir el documento en formato impreso o en formato digitalizado, pues ahí la multa ya vamos a empezar a hablar desde 760 pesos hasta los 14,710 pesos. Empieza a ser ya un margen un poco más amplio. El otro era un margen de 200 pesos, pero ahora ya estamos hablando de bastante diferencia. Y lo tercero que podemos considerar, las reincidencias. Y la reincidencia es, o cuando tú en el mismo año ya se te detectó que tienes varias facturas timbradas como transportista o como comercializador, tu factura de tipo ingreso, tu factura de tipo traslado, y no les adjuntaste el complemento, bueno, entonces ahí la reincidencia podemos estar hablando desde los 19,700 hasta los 700 pesos que estábamos platicando. Esto por reincidencia. ¿Y la reincidencia qué criterio aplica la autoridad? El mismo ejercicio que es el mismo año, durante el mismo año natural. 2024, todo 2024. Si eres reincidente, podrías hacerte acreedor de esto, claro. Hay que tener cuidado aquí porque también las multas que son aplicables son en base al título que tú tributas ante la ley del impuesto sobre la renta. Si tú eres una persona moral, que eres una empresa, o si tú eres una persona física.
La persona física es un poco más grave porque ellos, los reincidentes, no nada más es el acto de molestia con la multa, sino que a veces la misma autoridad puede llegar a proceder a suspenderte el sello o a clausurarte el establecimiento de 3 a 15 días. Como las facturas, cuando te Como las facturas. impiden que sigas facturando. Exactamente. Para una microempresa, que es lo más preocupante al día de hoy, una pequeña empresa, que son 2 de los sectores que más aportan a la economía y que es donde más tenemos el grueso de la población económicamente activa, que te detengan tu operación hasta esos 15 días, Te es truenan. prácticamente un disparo en la cabeza. No, pues te truenan. Te truenan, Te acaban. te acaban tronando. ¿Por qué? Porque tú vives de flujo de efectivo. Si eres una empresa mediana o eres una empresa grande, como quiera, muchos pueden decir, yo puedo aguantar, pero las micro y las pequeñas no van a poder aguantar si empiezan a aplicar el criterio de me voy por la multa más alta yo, autoridad. Y si hablamos todavía del caso de la confiscación de los bienes o de las mercancías, ahí todavía habría que adicionarle gastos legales, gastos de maniobras, gastos de corralón, entonces entramos en un tema más complicado. Por ahí veía que había una pregunta sobre el transporte internacional, que sí. bien, a ese bien valdría dedicarle una cápsula completa porque está sumamente interesante lo que se nos viene. Ok. A lo mejor lo dejaríamos ¿Cómo como un, Claro como que sí. un tema siguiente, complementario. porque a mí me interesa mucho saber, a ver, bueno, tú te presentábamos CompuPráctica, que es tu Sí, empresa. Claro que sí. ¿Por qué CompuPráctica se interesó en esto? ¿Por la formación de tu papá, que es contador, o por la tuya, que es ingeniero? Nos preocupa por los 2 tipos de formaciones, pero en realidad es ver desde el otro espectro, porque uno no es sino pues una empresa también. Entonces nosotros como empresa conocemos desde donde hemos vendido, desde micro y pequeña empresa, sabemos muchas de las complicaciones, muchos de los procesos administrativos y conocemos mucho cómo operan este tipo de negocios. Y sabemos que pues prácticamente esta regulación, como bien se comenta, es hasta cierto punto considerada como exagerada. podríamos ¿Dónde decirlo. puedo localizar o cómo me puedo poner en contacto con CompuPráctica, Israel? Claro que sí, con todo gusto. Me pueden estar contactando a mi teléfono personal, no tengo otra línea. Ok. Este es el 462-251-0089. Ahí los atiende su servidor. Y estamos prácticamente de lunes a sábado nosotros, a las órdenes de todos ustedes. Correcto, amigo. Pues ahora sí que para que las personas que están conectadas y que nos están viendo, algún servicio específico en este sentido que ofrezca CompuPráctica, que pueda generar una solución para ellos, que tengan una solución a su alcance, amigo. Sí, cómo no. Tenemos soluciones para todos ustedes, sobre todo transportistas. Podemos estar trabajando con ustedes, ya sea talleres, ya sea cursos, ya sea incluso ya implementación de alguna solución para que resuelvan esta parte de carta aporte. Y son soluciones que pueden ser tanto de escritorio como soluciones que llamaríamos en nube, on demand. Entonces es algo que ya tenemos experiencia y afortunadamente contamos con personal bastante calificado en este sentido. Y reitero, estamos a las órdenes nuevamente de todos ustedes. Perfecto, amigo, pues tan agradecidos de tenerte aquí en el programa. Creo que fue un cierre de año espectacular, doctor. Yo no me lo Cerramos esperaba, con temas relevantes, sobre todo este tan importante que a lo mejor ahorita por las fiestas nadie lo está visualizando, nadie lo está viendo, y el primer día hábil del 2024, tómala, empiezan los problemas en ese sentido. Doctor, es cuanto. Emilio, entre jóvenes empresarios te veas, me da mucho gusto que los jóvenes empresarios de Coparmex estén involucrados en estos temas, tú desde el lado del combate de las multas administrativas, que yo creo que aquí pues puede haber un espacio de trabajo muy interesante, ¿eh? Claro, Digo, sí. no fomentemos la corrupción, al final de cuentas, si te sanciona, bueno, vamos a ver cómo podemos combatir esa infracción. Y desde el lado de Israel, bueno, desde el punto de vista creativo y que te involucres en estos asuntos, de verdad que me da mucho gusto platicar con ustedes, ¿no?
como empresa, como práctica. Esta es tu casa, Israel, y lo mejor para el 2024. Creo que dejamos temas todavía pendientes. Claro que sí. Para poderlos aterrizar una vez que esto ya empiece a decir, lo que decían en aquel programa, ya me tocó. Darnos un consecutivo, cómo no, porque se queda sobre todo lo que comentaban, mercancía internacional y ley aduanera por sí solo. De ahí nos podemos aventar varios días platicando. Correcto, quedamos invitados para hacerlo. Así es, doctor, con el gusto de siempre. Agradecerles que sacrificaron su posada. Hoy teníamos la posada de Coparmex, la cena de Coparmex, la reunión de Coparmex. Saludamos a todos los amigos que hoy están allá en Villas de Irapuato celebrando y festejando. Desde aquí, nuestros mejores deseos, nuestro presidente Daniel Matus, y para todo su equipo, y para todos los compañeros, consejeros y socios de Coparmex, pues desde acá nuestros mejores parabienes. Este, como les decía yo, es el último programa del 2024, 2023. 23. Ya me estoy adelantando. Viajamos en el tiempo. Nos vemos, si Dios lo permite, iniciando el primer jueves del 2024, con nuevos bríos, con nuevos gustos, con nuevos ganas de seguir discutiendo temas en derecho de réplica. Lo mejor para esta Navidad y lo mejor para este Año Nuevo, disfrútelo en familia, en paz, en orden, y que tengamos un saldo blanco. Felicidades para sus familias, para todo el equipo de producción. Gracias. Ya tenemos aquí listo la piñata, el ponche, los aguinaldos. Apagamos cámaras y seguimos la pachanga acá en Derecho de Réplica. Pásela bien y recuerde que aquí usted siempre tiene derecho de réplica. Buenas noches.